ejecutarse, tampoco los derechos. Entonces, por eso es que el objeto debe ser posible. La segunda característica, compañeros, es que el objeto debe ser lícito. Tiene que ser debidamente enmarcado en relación a lo que establece la ley. Debe ser legal, no debe haber más problemas en ese sentido. O sea, no puede ser que nosotros celebremos un contrato donde el objeto no forme parte de la ley o esté al margen de la misma, porque entonces también ahí las obligaciones y derechos que se generen, todas esas, ese andamiaje jurídico que se genera alrededor, no va a tener un soporte, se va a caer. Les pongo un ejemplo. Resulta que alguien está traficando con alguna droga o narcótico que no está permitida. Mire que le voy a vender 1 kilo de cocaína, celebremos un contrato. Usted me lo va a pagar en tanto tiempo y yo se lo voy a entregar en tanto tiempo. Eso no se puede, compañeros. No puede en determinado momento celebrarse ese contrato. El área civil, nosotros vemos, ustedes están viendo el último de los derechos civiles, se refiere a la parte sustantiva. Tiene que ver mucho con doctrina. Pero el año entrante ustedes van a ver ya el derecho procesal civil. Y ahí se ve la parte adjetiva, es decir, la práctica, procesos. Y dentro de los procesos están unos procesos denominados los procesos de ejecución. Y dentro de la ejecución, un título con el cual se puede hacer valer algo es a través de una escritura pública, un contrato. Pero no puedo llegar yo a tratar de entablar un juicio ejecutivo en contra de alguien por que no se pagó 1 kilo de cocaína, o vayamos a otro aspecto, se celebra un contrato de sicariato. Eso no está contemplado en la ley, eso es totalmente prohibido. Entonces, el objeto, es decir, el servicio, el objeto inmueble, el bien inmueble o mueble, o la conducta en la cual una persona se compromete, que se compromete a realizar, que forma parte del objeto que es en sí el objeto del contrato, tiene que estar dentro de lo que establece la ley, de lo que la ley requiere, compañeros, de lo que la ley en determinado momento solicita. Pone así como acabamos de leer ahorita el artículo 1539, donde hay una prohibición, ya sabemos que eso no se debe, tenemos que seguir ese lineamiento. Pues el objeto tiene que estar incluido dentro de esto, dentro de lo mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración, compañeros. Es otra de las características bien importantes que tiene este elemento. Primero, tiene que ser posible, ¿verdad? Y segundo, tiene que ser lícito. Porque recordemos que el contrato genera obligaciones, como ya les dije anteriormente, ¿verdad? Y también genera derechos. Entonces, esos no pueden aterrizar, no se pueden ejecutar, porque o no es posible. Entonces, no puede en determinado momento fundamentarse la obligación en nada. De igual manera, si no es lícito. Y por último, la última de las características, compañeros, es
que el objeto tiene que ser determinado. Tenemos que saber exactamente qué es o cómo va a ser. Ya vimos en uno de los artículos, en el artículo 1538, que dice que debe de darse, si es a futuro, tiene que venir, tiene que darse todas las especificaciones en lo que va a consistir el objeto, en lo que va a consistir el servicio o la conducta que forme parte del contrato. O sea, esa realidad material o jurídica debe de estar concretamente establecida. Debe de dar los parámetros para poder determinarla como debe de ser. Entonces, les consignaba yo aquí en la diapositiva que un objeto determinado es un objeto individualizado, compañeros, distinguido. Es decir, que lo estamos estableciendo de manera clara. Yo les ponía un ejemplo, eso fue en el semestre pasado, en relación a que en un contrato el cumplimiento o pago que debía realizarse era la entrega de un automóvil. Pero el automóvil, de un vehículo, esa era de un vehículo, y solo eso se consignaba. Entonces no estaba debidamente determinado, porque un vehículo puede ser una bicicleta, un triciclo. Entonces, mire el pago, aquí está su bicicleta. Cuando realmente tal vez lo que quería era un carro. Entonces tiene que estar debidamente determinado. Debe describirse concretamente todas las circunstancias que pueden suscitarse en relación al objeto. Les pongo otro ejemplo. Resulta que estoy yo con la inquietud de querer comprar una televisión. Pero resulta que ahora las televisiones, pues hay gran variedad y la tecnología también alcanzó a las televisiones, y ahora hay televisiones que pueden eh, tener aplicaciones o que tienen acceso a internet. Entonces yo llego al almacén de electrodomésticos y les digo, miren, yo quiero comprar una televisión. Entonces el vendedor me dice, mire, tengo tales, tales y tales y tales. ¿Cuál es la que va a comprar? ¿Por cuál se decide? Fíjese que no estoy seguro, no sé. Entonces ahí no se puede concretar nada. El objeto no ha sido determinado aún. Entonces no puedo establecer con características concretas cuál va a ser esa realidad material alrededor de la cual se van a generar las relaciones jurídicas. Entonces, esa es otra situación. Debe estar perfectamente determinado, compañeros. Porque si no está determinado, no podemos, de igual manera que con la posibilidad y con la licitud, las obligaciones y derechos que se generen no aterrizan en nada. No se puede. Porque no sabemos exactamente qué es. Tiene que estar debidamente establecido. En la determinación del objeto, compañeros, del contrato, hay dos posibilidades, que son las que les consigno yo aquí en la diapositiva. La primera de ellas es que el objeto del contrato se encuentra ya absolutamente determinado por los contratantes. Entonces, ahí no hay ningún problema. En este caso, el contrato llena esa exigencia. O sea, que ya esté debidamente determinado. Bueno, voy a comprar
un vehículo y el vehículo es un vehículo automotor de marca tal y tal, con no sé cuántos neumáticos, el motor es tal, entonces todo está debidamente establecido. O sea, ahí no hay ningún problema. Todo todo está debidamente ordenado, organizado. Sabemos claramente, en pocas palabras, qué es el objeto, cómo está conformado, cuáles son las características, todo, todo. Pero también hay otra posibilidad, que en el contrato no haya quedado debidamente determinado, pero va a ser determinado en un momento posterior, porque las partes en determinado momento consideran que es mejor determinarlo a posteriori. Entonces, dan las pautas y los requerimientos necesarios para que pueda ser determinado, para que en un momento dado pueda determinarse concretamente el objeto. Y les pongo un ejemplo de esto. Regresemos al ejemplo de la cosecha de los tomates. Pero fíjese que se van a entregar una cantidad, pero la cantidad no ha sido determinada. Entonces ponemos que la cantidad será determinada en el mes de octubre. ¿Por qué? A finales del mes de octubre, porque lo que sucede es que todavía hay muchas lluvias en los meses de septiembre y a principios del mes de octubre. Entonces eso puede influir en la cosecha. Puede ser que haya menos de lo que nosotros podemos comprometernos ahora. Entonces, pero siempre tiene que haber una serie de lineamientos y requisitos dentro del contrato que nos permita y nos faciliten la determinación del objeto. Al momento de entregarse y de constituirse las obligaciones que que van a estar contenidas dentro del contrato. Entonces, esas son las dos posibilidades que pueden existir. Una que ya esté debidamente determinado y la otra que todavía no esté determinado al momento de fraccionar el contrato, pero que se establezca cuáles van a ser las situaciones con las cuales se va a poder determinar el contrato. A eso es a lo que se refiere esta situación, compañeros, en relación a que sea determinado. Entonces, el objeto, como vemos, resumiendo, el objeto es aquella realidad material o jurídica. Puede estar constituida por bienes inmuebles, bienes muebles, servicios, conductas de las personas que se contratan para que realicen determinadas situaciones. Y alrededor de eso se generan obligaciones y derechos, compañeros. Por eso es que se le considera un elemento esencial. Por eso es que todos los contratos lo tienen. Para que estas obligaciones y derechos puedan ejecutarse como debe ser, el objeto debe ser posible, es decir, puede ser que tiene que existir o existir a futuro, tiene que desarrollarse, tiene que estar dentro de lo que establece la ley, se tiene que ser lícito y por último debe estar debidamente establecido, individualizado
o conocido, tiene que estar muy bien, muy bien determinado. O sea, tiene que ser determinado. Entonces tiene que ser posible, lícito y determinado. Esas son las características que debe tener este elemento, compañeros, el objeto. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna observación en relación a este elemento? No, Lick, gracias. No, gracias. ¿Cómo no, No, compañeros? gracias. Entonces, hasta aquí me quedaría yo el día de hoy. El día viernes, compañeros, yo les voy a entregar, voy a subir a Classroom junto con ya todas estas diapositivas, un laboratorio con las preguntas de lo que hemos visto hasta ahora, para que ustedes lo puedan contestar y les sirva de repaso para poder, someterse al examen parcial. Los laboratorios, compañeros, tienen muchos beneficios y uno de ellos es que encierran buena parte de de lo que se ve, de lo que se estudia, y les puede servir no solo para la clase, sino para que en un futuro ustedes puedan estudiar para su examen técnico profesional. Entonces, voy a entregarles, lo voy a subir a Classroom y también lo vamos a enviar a los grupos de WhatsApp para que puedan tener. Entonces, el día viernes, el día jueves, perdón. A ver, la compañera Sabdi. Buenas noches, licenciado Perroni. Ya que Ujú. mencionó los grupos de WhatsApp, fíjese que yo tuve inconvenientes con mi número antiguo, ¿verdad? Y ya no lo puedo usar. Entonces yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp. No sé si algún compañero me pudiera apoyar en enviarme los enlaces o algo para yo poderme ingresar, porque yo solo cuento con Classroom ahora. Entonces no cuento Mm, con ningún grupo de WhatsApp. Mire, el día jueves, tal vez me recuerda, mire, aquí precisamente una compañera está diciendo que aquí está el número. Sí, gracias, y le voy a escribir. Gracias, Ingrid, muy amable. Yo te escribo. Gracias, licenciado. De nada, compañera. Bueno, compañeros, entonces, Licenciado, sí, compañera. licenciado, una preguntita, perdone. Digamos, fíjese que como hemos sabido que el servidor de la facultad no sirve, Ujú. entonces en este caso, digamos, nosotros con usted nos examinamos en Classroom, Sí, en Classroom. pero podemos hacer algún listado o algo para mandárselo para las personas que no nos podamos matricular o algo. Fíjese que lo que sucede es que ustedes se van a examinar. Nosotros tenemos cierta cantidad de alumnos en cada uno. Si ustedes se dan cuenta, el Classroom que corresponde a ustedes solo es para la sección de ustedes. Aparte, o sea, cada sección tiene su propio Classroom. Pero las personas que están asignadas a esta clase van a aparecer en ese listado. Posteriormente, cuando comiencen ya los servidores de la universidad a funcionar, entonces Control Académico va a enviar ese listado ya formalizado para que se pasen las notas ahí, ¿verdad? Y ya se puedan oficializar. Esa es la manera como se está trabajando. Ah, muy bien, gracias, licenciado. Muy bien, compañeros. Entonces, pasen muy buena noche, compañeros. Los veo entonces el día jueves por esta misma vía, compañeros. Que Dios me los bendiga. Feliz noche, compañeros. Gracias, Gracias, Licenciado, buenas feliz noches. noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Feliz noche, Liz. compañeros. Feliz noche, licenciado. Noche, Gracias. licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros.
Muy buenas noches, estimados compañeros y compañeras. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Muy buenas Licenciado, noches. buenas noches. Mucho gusto de verlo. Gracias, igualmente. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Bien, gracias, Lick. Qué bien, qué bien. ¿Ya listos para los exámenes? Sí, Lick. Qué bueno. Ahí no dieron muchas respuestas, Lick. Yo sí, Lick. Ah, bueno. Bien, Lick, muchas gracias. Ahí bien, Lick. Qué bien, qué bien. ¿Se ve la presentación? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Bien, en lo que se integran otros compañeros, pues vamos a... Tatiana pregunta ahí por qué plataforma vamos a hacer el examen. En su momento, la otra semana hablaremos del examen, del primer examen parcial, los puntos que vamos a evaluar, la metodología de la evaluación y otros aspectos inherentes al tema. Bien. Vamos a iniciar entonces con nuestra clase de hoy, tratando de aprovechar al máximo el tiempo y avanzar a efecto de que podamos tener un contenido aceptable para el examen primer parcial que está programado para el 2 de septiembre. Como les decía, los detalles los vamos a explicar la próxima semana. El día de mañana estaremos emitiéndoles un segundo laboratorio para que lo analicen y lo resuelvan. Y el próximo martes que tenemos clases lo vamos a discutir. Los martes y jueves que no hayan exámenes vamos a trabajar. Obviamente cuando martes y jueves hayan exámenes, pues no podemos avanzar en el contenido del programa. Bien, como ya es normal, si no en todas las clases, pero en la mayoría, siempre antes de iniciar el tema, compartimos una reflexión. Y en este caso, pues compartimos el pensamiento de un gran jurista, John Hay, expresidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, que expuso este pensamiento. Dice, la ley más importante, tu moral. Y recordemos que en el ejercicio profesional de la abogacía y el notariado, pues la moralidad, la ética es importante, no solo para la, digamos, formación, el desempeño del abogado ya como profesional, sino también garantizando de esa manera los derechos y los intereses de las partes que requieren los servicios profesionales del abogado. Dice el mejor abogado, tus principios. Y pues por supuesto, tanto la moral, la ética, pues van íntimamente ligados con los valores y los principios de una persona. Y el código de ética profesional del abogado también habla de los principios o postulados. La integridad, la honorabilidad, la probidad, para mencionar algunos. Dice el mejor juez, tu conciencia. Y creo que en efecto así es. Digamos, el mejor juez es la conciencia, definitivamente. Y digamos, aquí se aplica mucho digamos, el aforismo que personas mayores, como un dicho popular, que dicen que cuando uno pues actúa de mala manera o hace alguna acción que no está de acuerdo a la ley o a la moral o a la ética, existe un cargo de conciencia, ¿va? Entonces, ahí sí que el mejor juez es la conciencia, que está ahí siempre latente, ¿va? A veces prácticamente la incomodidad que eso provoca cuando se incurre en algunas faltas, errores, etcétera, etcétera. Bien, ya establecido lo siguiente, pues vamos a abordar o a comenzar a desarrollar
el tema que esta noche nos ocupa. Y básicamente es la reparación digna. Anteriormente, pues, era lo que se conocía como la responsabilidad civil. Algunos autores o algunos tratadistas señalan que la responsabilidad civil que regulaba el Código Procesal Penal fue abolida o derogada, pero no es totalmente cierto, porque aún hay muchas normas o artículos del Código Procesal Penal que se refieren a la responsabilidad civil. Y lo vamos a explicar más adelante en relación a los diferentes artículos que hacen alusión a la responsabilidad civil. Con la reforma del Código Procesal Penal, del artículo 124, se incorporó lo relativo a la reparación digna. Y en ese sentido, pues, ya se habla, el artículo 124 regula lo que es la reparación digna. Pero previo a explicar esto, recuerdan ustedes que en algún momento, en un punto, cuando hablamos de la acción penal y del delito, señalé que la comisión de un delito o de una falta provoca o genera o da como consecuencia el nacimiento de dos acciones. Por un lado, la acción penal, que ya establecimos que es, digamos, cuya finalidad es la investigación, el procesamiento y posterior sanción del imputado. Y a la par de la acción penal, pues surge la acción civil, hoy conocida como la reparación digna de conformidad al artículo 124. Y por supuesto, la reparación digna lo que busca, lo que pretende, es el resarcimiento del daño y perjuicio causado por el delito o la falta, lo que comúnmente se denomina responsabilidades civiles, ¿ya? Entonces, todo sujeto que incurra en la comisión de un hecho punible es susceptible de ser, digamos, sometido a un proceso penal y al mismo tiempo a la reparación digna. Y el código le denomina reparación digna porque básicamente lo que se persigue con esta institución jurídico-procesal es que el derecho conculcado, el derecho afectado a la víctima sea reconocido, sea reparado, ¿ya? Y de acuerdo a lo que vamos a analizar esta noche, hay diferentes maneras o formas de reparar las consecuencias provocadas por la comisión de un delito o de una falta. En ese sentido, entonces, el Código Procesal Penal en el artículo 124 no define lo que es la reparación digna. Por ello es que acudimos a la doctrina para tener una idea de qué es realmente la reparación digna. Y en la presentación, pues, evocamos dos definiciones. La primera de ellas, al igual que la segunda, siempre señalan que la reparación digna es un derecho. Es un derecho reconocido, es un derecho garantizado, tutelado por, en este caso, el Código Procesal Penal, que es un derecho que le asiste a la víctima. Es derecho que tiene la víctima o agraviado u ofendido de exigir ante el órgano jurisdiccional competente la restitución o resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el delito o por la falta. O sea, en otros términos, la víctima de un delito puede no solo iniciar la acción penal para investigar, procesar y sancionar en su momento al imputado, sino también tiene el derecho de que esa afectación o ese agravio que le provocó la comisión del delito sea reconocido, sea reparado. Y como les decía, puede ser económicamente, moralmente, etcétera, etcétera.
Buenas noches, Natalia. No sé si quería preguntar algo. No estamos grabando las clases porque la plataforma no lo permite. Por eso es que se les está mandando las presentaciones. Mañana mandaremos la presentación de las clases anteriores y esta, si nos da tiempo a agotarla, pues también se remitirá, si no, la próxima semana. Bien, les decía que básicamente la reparación digna es, como les decía, lo que pretende es que se deduzcan responsabilidades civiles al sindicado o al imputado. Eso es lo que pretende la reparación digna. Por eso la denominación reparación, porque hay un reconocimiento de parte de la ley y una obligación del imputado de reparar el daño causado por el delito o falta que cometió contra la víctima. Y luego la otra definición también dice que el derecho que tiene la víctima o agraviada para demandar al sindicado respecto a la restauración del derecho afectado por el delito y ser reconocida como persona con dignidad e igualdad dentro del proceso penal. Estas definiciones abarcan aspectos importantes que establece el artículo 124. Si podemos ver el artículo 124 y que alguien por favor le dé lectura para visualizar y comprender qué es lo que el Código Procesal Penal contiene en relación a la reparación digna. ¿Qué artículo dijo, licenciado? Por favor, 124. Artículo 124, derecho a la preparación digna. A la reparación digna, perdón. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas. 1. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicta la sentencia de condena cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día. 2. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia. 3. Con la decisión de reparación y la previamente relatada responsabilidad penal y pena se integra la sentencia escrita. 4. No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. 5. La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si la acción reparadora no se hubiese ejercido en esta vía, queda a salvo del derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. Reformado por el artículo 7 del Decreto Congreso número 7 de 2011, el 30 de junio del 2011. Muchas gracias, Silvia. Pues como ustedes pueden evidenciar el contenido de la norma que la compañera le dio lectura, la reparación digna, pues aparte de establecer los requisitos para su, digamos, su ejercicio o para que la víctima pueda invocar este derecho y hacerlo, digamos, e iniciar la acción respectiva, pues debe de satisfacer los mínimos requerimientos que establece el artículo 124. Y se habla de reparación digna en el sentido de que el Código Procesal Penal, en el artículo citado,
señala que, digamos, a la víctima se le debe reconocer como persona, digamos, con dignidad, de derechos, etcétera. Ello porque recordemos que la víctima históricamente no ha sido, digamos, protegida como debería ser, digamos, como ocurre con el sindicado o con el imputado, que la ley, la doctrina le da bastante importancia y protección al sindicado o al imputado, y en cierto modo se había descuidado a la víctima como la persona afectada o agraviada. Sin embargo, a raíz de la reforma del 2011 de este artículo, entonces ya la ley prácticamente le da un lugar, si no privilegiado. Gracias, compañera. Sí, Ligia, si pudiera apagar su micrófono. Pues sí me escuchan. Sí, licenciado, se lo escucho muy bien. Gracias. Sí, Nick. Les decía entonces que ya a la víctima se le da un lugar especial, ya que durante mucho tiempo, pues la víctima ocupaba un lugar secundario, no se le daba la importancia o la trascendencia que realmente debería tener, sobre todo por ser la persona que sufría en carne propia, en forma personal y directa, la comisión de un hecho delictivo. Entonces, hoy en día, pues ya tanto el Código Procesal Penal como otras leyes, así como instituciones que se han creado en el caso de la defensa pública, se creó, digamos, una unidad para atender a las víctimas. Hoy también funciona el Instituto de las Víctimas. Entonces ya la víctima hoy en día tiene una tutela o una protección jurídica o legal de mayor relevancia. Todavía pues con algunas desigualdades procesales, sí hacíamos la comparación con el imputado o con el sindicado. Bien, entonces prácticamente ya tenemos la idea qué es lo que pretende la reparación digna y el derecho que le asiste a la víctima para poder ejercerla. La ley en el artículo 124 señala que, vamos a verlo más adelante, pero para mencionarlo rápidamente, la reparación digna puede ejercerse dentro del mismo proceso penal. Es decir, al iniciarse el proceso penal, la víctima, si lo desea, puede promover la reparación digna, digamos, simultáneamente o paralelamente dentro del proceso penal. Y si no lo hiciese por alguna circunstancia, pues la ley le da la opción de que lo puede hacer posteriormente en la vía civil, ante un tribunal o juez civil. Eso ya dependerá de la decisión que asuma la víctima o el agraviado. Lo importante es que la ley ya le reconoce, siempre ha reconocido, pero no con la importancia que ahora tiene, la reparación digna. Y básicamente el fundamento legal de la reparación digna lo encontramos en el artículo 124, al que ya le dio la lectura Silvia, y también podemos encontrarlos en el artículo 338, 382, 393 y 538 del Código Procesal Penal. Y correlacionado a estos artículos también encontramos en el artículo 102 y el 122 del Código Penal, y en donde el artículo 112 claramente dice que el responsable, el que, digamos, la persona que comete un hecho delictivo es responsable penal y civilmente. Y también en el artículo 1645 a 1673 del Código Civil. Digamos, ese es el fundamento legal o los artículos que regulan lo atinente a la responsabilidad civil. Bien, en cuanto a ello, entonces no sé si habrá alguna duda antes de continuar. Digamos, si no, pues ya, digamos, qué aspectos importantes comprende la reparación digna. Es decir,
hacia dónde se puede extender este derecho que la ley le reconoce a la víctima de reparación digna. De conformidad al artículo 124, primero podemos decir que existe la restauración del derecho afectado por el delito o falta. O sea, la pretensión de la víctima o el agraviado al momento de promover la reparación digna, pues lo que busca en primer término es que ese derecho que le ha sido conculcado, ese derecho que le ha sido afectado o vulnerado, se restaure. ¿Ya? Por un lado, o sea, la restauración del derecho afectado por el delito o por la falta. Y luego también dice ser reconocido como persona o sujeto de derecho, con dignidad e igualdad dentro del proceso penal. Y de acuerdo al artículo 4 de la Constitución, señalamos ya que, digamos, toda persona en derechos y obligaciones a igualdad. O sea, no debe existir privilegios, prerrogativas o preferencias de un sujeto sobre otro, sino que debe prevalecer la igualdad procesal, la igualdad de derechos. Entonces, la reparación digna pretende también que exista esa igualdad procesal, ¿ya? Que no se le dé más prioridad o privilegios al sindicado y a la víctima se le vea en forma diferente o distinta. Dentro del proceso penal, pues tendrá los mismos derechos, por supuesto, con funciones distintas, pero la ley debe ver, digamos, no solo reconocerle los derechos que la misma ley establece, sino también que los pueda ejercer, que los pueda hacer valer dentro del proceso penal, por supuesto, de conformidad con la ley. Luego también dice lograr su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho, afectado en la medida que tal reparación sea humanamente posible. Es decir, que aparte de porque digamos, la víctima, aparte de la afectación patrimonial, física, también tiene una afectación emocional o psicológica, ¿ya? Porque un hecho punible, como les decía, no solo afecta al patrimonio o físicamente por causarle lesiones o qué sé yo, sino también emocionalmente. Muchas personas que son o han sido víctimas de hechos delictivos sufren una alteración psíquica que muchas veces requiere un tratamiento profesional a través de psicólogos, psiquiatras u otros especialistas. Por un lado. Por otro lado, también lo que se pretende es que la víctima, digamos, pueda hacer, digamos, uso de esa reparación o esa restitución del derecho lo más inmediato que se pueda. Ya no, digamos, que ese derecho afectado, aparte de ser reconocido, pues también esa reparación, la víctima pueda obtenerla lo más inmediato posible. Es decir, que no transcurra años y que digamos, esa reparación no llegue o no se cumpla, no se satisfaga por X o Y razón. Entonces, también lo que se busca es que ese daño causado pues sea reparado lo más inmediato posible, como dice, humanamente posible. Y la indemnización, es decir, que generalmente la indemnización, pensamos en una cantidad económica o monetaria que puede, digamos, proporcionársele a la víctima como una forma de reparar el daño causado por el hecho delictivo. Y pues eso ya dependerá, como el artículo 124 lo señala, que, digamos, para poder, digamos, ejercer la reparación digna,
y reclamar daños y perjuicios causados por el delito o por la falta, hay que probar. O sea, en este caso, la víctima tiene que probar, digamos, el monto, o si requiere una indemnización pecuniaria, pues tendrá que indicar el monto, justificar el mismo con pruebas documentales, pruebas testimoniales, periciales, etcétera, porque no es sencillamente ejercer la reparación, no, sino que aparte de eso, pues tendrá la víctima que acreditar, que probar o de establecer los gastos en que incurrió o los daños causados, etcétera, para que en un momento dado el juez, al momento de declarar con lugar la reparación digna, tenga pruebas que, digamos, lo convenzan, sobre todo si se está reclamando un monto económico, si ese monto económico realmente está acorde al daño causado, etcétera, etcétera. Y la víctima tendrá que aportar pruebas, como les decía, que pueden ser documentales, periciales, materiales, testimoniales, etcétera, para justificar y probar, digamos, el derecho que está reclamando. ¿Alguna duda, compañeros? Buenas noches, licenciado. Una consulta. ¿Esta reparación digna también podría ejercerla el sindicado? Porque en algunas ocasiones podría ser la víctima. Bueno, más que todo aquí, digamos, el sindicado en un momento dado podría demandar al Estado si él considera que el proceso penal en su contra, digamos, no tuvo fundamento, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el artículo 124, más que todo se refiere directamente a la víctima del delito. Como usted dice, el sindicado pudiera ser víctima si el proceso penal instruido en su contra no, digamos, fue injusto o fue ilegal, etcétera. Entonces él tendrá el derecho de demandar al Estado, a los funcionarios o empleados públicos que pudieron haber incurrido en esa arbitrariedad o ilegalidad y reclamar daños y perjuicios, ¿ya? Pero en este caso, más que todo, el artículo 124 se refiere directamente o específicamente a la persona que es víctima de un hecho delictivo, de digamos, un robo, un hurto, una lesión, etcétera, etcétera. No sé si quedó claro o no. Cindy. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces continuamos. ¿Y qué características tiene la reparación digna? Aquí acudimos al doctor José Gustavo Girón Payés. Él escribió un módulo específicamente de la reparación digna en el año 2017 y hacemos acopio de lo que él considera como características de la reparación digna. Por eso citamos aquí al autor y prácticamente evocamos lo que él señala. Y de conformidad al doctor Girón Payés, la reparación digna tiene como primera característica que es postdictual, es decir, con posteriori, surge o nace o se deriva como consecuencia de la comisión del delito o la falta. Por eso es postdelictual, porque su origen o su génesis se da posteriormente a la comisión del delito o la falta. Es postdelictual. Él dice porque es una consecuencia del delito o falta. Procede después de la emisión de la sentencia condenatoria. No aplica en sentencia absolutoria. Si el acusado es absuelto, pues obviamente no podrá la víctima en un momento dado, aunque la víctima haya ejercido la reparación digna
dentro del proceso penal o independientemente del proceso penal, si la sentencia es absolutoria, pues la reparación digna también tendrá que ser declarada sin lugar, aunque excepcionalmente pudiera darse que, digamos, si bien es cierto, fue absuelto, pues pudiera ser que no obstante haber sido absuelto, porque el Ministerio Público en el juicio oral y público no probó la responsabilidad penal y participación del acusado, pero si, digamos, en efecto se prueba que hubo un daño, un perjuicio causado por ese delito, pudiera ser que en un momento dado el tribunal declare con lugar la reparación digna. Pero más que todo aquí lo que se señala es que después de que se dicte la sentencia condenatoria y quede firme la misma, como lo dice el artículo 124, pues puede ya en un momento dado reclamarse lo relativo a la reparación digna. Bien, luego la otra característica dice, la víctima como sujeto procesal tiene derecho a demandar la reparación del derecho lesionado y la indemnización de daños y perjuicios provocados por el delito o la falta. Pues esta es una de las finalidades de la reparación digna. Digamos que la reparación del daño causado y que ese daño causado pues puede ser a través de la indemnización, como les decía, por daños y perjuicios provocados por el delito. Y luego señala como una tercera característica que dice es procedente, solicitar medidas cautelares. Es decir, que para garantizar si es que el pago de esos daños y perjuicios o el pago de responsabilidades civiles, si el imputado o el acusado tuviese cuentas bancarias, tuviese bienes, inmuebles o muebles, se puede, al momento de ejercer la reparación digna, la víctima puede solicitar el embargo de bienes, el embargo de cuentas bancarias, el secuestro de bienes, para garantizar digamos, el pago de esos daños y perjuicios causados por el delito. Y luego, como una cuarta característica, se indica que el resarcimiento a la víctima no comprende solo el aspecto económico, sino también moral o psicológico. Y aquí pues es un tema bastante discutible o cuestionable respecto a la reparación moral o psicológica. En cuanto al aspecto económico, pues yo creo que no hay mayor discusión, pues obviamente al indemnizarse a la víctima a través de una cantidad económica, pues prácticamente se está, digamos, restituyendo o se está prácticamente reparando el daño causado. En donde viene la discusión es en cuanto a cómo se repara ese daño moral o psicológico. Si realmente, en efecto, digamos, de qué manera o de qué forma se puede reparar moral o psicológicamente el daño causado por el delito. Porque no tiene un valor económico, no tiene un valor monetario. Pues realmente esa reparación moral o psicológica, como les decía anteriormente, la víctima puede, digamos, recibir tratamiento con profesionales especializados, con el objeto de superar la estigmatización que le provocó la comisión de ese hecho delictivo. Y en estos casos, sobre todo en delitos que atentan contra la integridad sexual de la persona, en la vida real, en la vida práctica, han ocurrido casos en los cuales, digamos, damas que han sido violadas, el daño moral o psicológico ha sido tan severo, tan prolongado, que muchas veces ni aún con tratamiento psiquiátrico o psicológico o, digamos, de otros profesionales,
muchas veces no se puede superar o posiblemente llevará mucho tiempo para que pueda superarse esa estigmatización o trauma que sufre la persona que ha sido víctima de un delito sexual. Incluso la práctica ha demostrado que muchas personas que han sido víctimas de estos tipos penales han intentado, en algunos casos se han suicidado, en otros casos han intentado suicidarse, en otros casos logran, digamos, una manera de atenuar o aliviar ese trauma, digamos, involucrándose en el alcoholismo, en la drogadicción, la destrucción de su familia, digamos, un rechazo social, un rechazo laboral, un rechazo familiar, etcétera, etcétera. Entonces, el daño moral o psicológico realmente es, digamos, de mucha afectación. A diferencia, pues, de un daño económico o patrimonial que es reparable. Y lo moral o psicológico, pues, como les decía, la discusión gira en torno a la forma de cómo reparar ese daño moral o psicológico y que pueda superarse realmente con el correr del tiempo con tratamientos especializados. ¿Alguna duda, compañeros? Bien. Por mi parte está claro, licenciado, muchas gracias. Ahora bien, en cuanto ya señalamos que el artículo 124 del Código Procesal Penal establece digamos, el plazo, por un lado, y por otro lado, la vía en que puede promoverse la reparación digna. El Código Procesal Penal dice que puede promoverse, plantearse o incoarse la reparación digna dentro del proceso penal, una vez dictada la sentencia condenatoria, o sea, puede promoverse dentro del proceso penal. Pero si por alguna circunstancia la víctima prefiere hacerla en forma independiente, es decir, fuera del proceso penal, pues también el artículo 124 le da la facultad que puede promover la reparación digna en la vía civil, independientemente del proceso penal. En la práctica y en la realidad, yo, digamos, según pues se ha evidenciado que son pocas las víctimas, son pocos los agraviados que promueven la reparación digna. Y ello obedece a una serie de factores. Por un lado, pues la víctima muchas veces, en su mayor parte, las personas que son víctimas de hechos delictivos, pues en su mayor parte posiblemente no tengan la capacidad económica para contratar los servicios de un abogado para promover la reparación digna. Aunque les decía, hoy en día pues ya existen instituciones que pueden apoyar a las víctimas para promover la reparación digna. Otras veces no la promueven por temor, por amenazas o sencillamente por falta de tiempo, ¿ya? Porque pudieran decir o pensar que esto implicará acudir a los tribunales, acudir a audiencias, etcétera, etcétera. Y muchas veces por trabajo no se les permite o no se les da el permiso correspondiente, etcétera. Hay una serie de factores. Entonces, realmente la mayoría de víctimas o agraviados de un delito generalmente no promueven la reparación digna. Sin embargo, pues habría que posiblemente en la actualidad hacer un estudio o un censo o una estadística para poder determinar o establecer qué porcentaje de víctimas o agraviados promueven la reparación digna, tanto dentro del proceso penal como en la vía civil. Pero hace algunos años, pues, se evidenciaba que eran pocos los que
podían, digamos, promovían la reparación digna. Y sobre todo, digamos, a partir del 2000 al 2011, que ya el Código Procesal Penal en el artículo 124 ya prácticamente le da una importancia diferente al tratamiento de la víctima, pues posiblemente que a partir de ese año pues ya exista un poco de más personas que promueven la reparación digna. Bien, luego encontramos, estábamos diciendo que el delito provoca daños y perjuicios. ¿Qué tipo de daños provoca la comisión de un delito o de una falta? Digamos, acá, pues sencillamente se habla, primero pues partamos de la idea de que qué es un daño. Todos tenemos una noción o ideas elementales de qué es un daño, porque posiblemente hemos sido víctimas de un daño, tal vez no de un delito, pero pensando en el término amplio de qué es un daño. Entonces, se dice que por daño se debe entender la afectación que sufre la víctima en sus derechos derivados de la comisión de un delito o falta. También se dice que el daño es la lesión de un derecho o intereses de la víctima como consecuencia del delito, falta cometido en su contra. O sea, definitivamente, procesalmente hablando, no puede hablarse de daño si no hay comisión de delito o falta. Ya, la víctima o la persona que ha sido afectada por un delito, pues no podría, digamos, promover o plantear una reparación digna si no ha sido víctima de un delito o de una falta. Necesariamente entonces tiene que mediar o tiene que concurrir la comisión de un delito o de una falta para que pueda nacer a la vida jurídica la reparación digna. ¿Y qué tipo de daños puede causar la comisión de un delito? Hay daños personales. ¿Y en qué consisten los daños personales? Pues los daños personales sencillamente es cuando, como se señala en la presentación, cuando afectan directamente a la persona de la víctima, tanto física como psicológicamente. El señor Juan Pérez López es víctima de un robo, pues el daño personal es directo hacia el señor Juan Pérez, ¿va? O la persona que yo nombré. No puede ser otra persona. Entonces el daño es personal, directo a la víctima, y ese daño, pues como decía, puede ser físico y psicológico, o se dan ambos. Muchas personas que han sido víctimas de un delito. Ingrid Marleni, diga. ¿Desea preguntar algo? Ingrid. Disculpe, me equivoqué, perdone. No tenga pena. Bueno, les decía que muchas personas que han sido víctimas de persecución quedan traumatizados. Entonces, ahí pues vemos también un daño psicológico, que muchas veces tienen que recurrir a tratamientos para poder superar esa afectación emocional que les provocó la comisión del delito. Y daños patrimoniales, pues obviamente cuando la afectación es sobre los bienes o el patrimonio de la víctima. Y los daños morales, que como les decía, básicamente los daños morales, digamos, son los que afectan la personalidad, los sentimientos, la dignidad y la estima social de la víctima. Citábamos como ejemplo los delitos en donde el bien jurídico tutelado es la libertad sexual. Y sobre todo en este tipo de delitos, o también podemos hablar de un secuestro,
las secuelas que deja en la persona que ha sido víctima de un secuestro. También el trato de, digamos, el trato de personas. O sea, hay tantos tipos penales que provocan una afectación moral o de la personalidad de la víctima, digamos, de manera profunda y prolongada. Entonces, pues definitivamente siempre la comisión de un hecho delictivo va a provocar este tipo de daños personales, patrimoniales y morales. Y también se habla de digamos, la consecuencia de un delito, falta de perjuicio, daños y perjuicios, como dice la ley. ¿Y qué debemos entender por perjuicio? Pues se dice que el perjuicio son las ganancias lícitas que no se han podido obtener, ¿ya? Digamos, una persona que por ser víctima de un hecho delictivo deja de trabajar o deja de tener alguna ganancia que generaba la actividad económica a la que se dedicaba y, digamos, derivado de la comisión de un delito, pues pudiera ser que esas ganancias lícitas que él obtenía, pues las deje de percibir por un periodo o por un tiempo determinado. Entonces ahí también se habla de esa reparación. Sí, se me escucha bien, compañeros, que me dicen aquí que se escucha entrecortado. Sí, Lick, ahorita sí, Lick. Está Ahorita sí, pero hace un ratito no. ¿Perdón? Ahorita sí, pero hace un ratito no, Lick, no se oye bien, se oye entrecortado. Bien, ahorita sí me escuchan bien. Entrecortado, Lick. Sí, Lick, ahorita sí. Bueno, vamos a tratar de ver cómo superamos esto. Pero sí, por lo menos me entendieron lo que es daños y perjuicios y los daños personales, patrimoniales y morales. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Okay. Lick, perdone una duda. Diga. Sí, usted decía que, por ejemplo, en el caso del señor Juan Pérez, ¿verdad? Que fue víctima de un robo. Ajá. Pero póngale, Lick, ¿qué pasa si la persona muere? ¿Puede pedir la familia la reparación digna o ahí murió él y ya no se puede hacer nada? Ahorita vamos a explicarlo. Sí se puede. Vamos a explicarlo en un momentito. Esto es lo que hace diferencia de la reparación digna con la acción penal, o que la reparación digna se puede, los herederos pueden continuar con la reparación digna. Sí, Dulce. Lick, a mí se me entrecortó cuando estaba explicando lo de perjuicio. ¿Será que sería tan amable volverlo a decir? Disculpe. Sí, con mucho gusto. Pues decía que el término perjuicio, procesalmente hablando o legalmente analizado, implica que son las ganancias legales o lícitas que no se pudieron obtener por la consecuencia de un hecho delictivo. Por ejemplo, imaginémonos que una persona, digamos, pensemos en una persona que se dedica a transportar personas y que es propietario de un taxi, por ejemplo, y que haya sido víctima de un delito de lesiones y que por el tiempo de curación no pudo dedicarse a su actividad económica, que es el de taxista, pues él dejó, aparte de dejar de trabajar, pues pudiera ser que en ese trabajo que desempeña obtiene alguna ganancia. Y derivado de que el delito le impidió continuar laborando como taxista, pues dejó de percibir lícitamente las ganancias que él obtenía como producto de su trabajo. Entonces, ese es el perjuicio, que aparte del daño que se le causa, que en este caso el daño sería las lesiones que sufrió físicamente, el perjuicio es que él, aparte de dejar de trabajar, no puede obtener las ganancias que obtenía del trabajo de taxista que realiza. No sé si eso le ayuda a aclarar la duda. Sí, Lick, está bastante claro, gracias. De nada. Bien, entonces,
seguimos en relación a la naturaleza jurídica de la reparación digna. Es de naturaleza penal, porque es consecuencia del delito o falta. Tiene su fundamento en la justicia restaurativa. La justicia restaurativa básicamente es, digamos, lo que pretende o la finalidad es precisamente la restitución del derecho afectado y también el reconocimiento de ese derecho, que puede ser a través de, como vamos a ver en un momentito, las formas de reparar el daño causado. Entonces, la naturaleza es penal, ¿ya? ¿Por qué? Porque se deriva o nace jurídicamente hablando la reparación digna una vez se haya cometido un delito o una falta. Y decía que la justicia restaurativa es una, podríamos decir que no es, que la justicia restaurativa, podríamos decir que es relativamente nueva. Con anterioridad, pues no se hablaba de una justicia restaurativa. Hoy en día, pues la justicia restaurativa lo que busca, les decía, es, aparte de reconocer la dignidad de la víctima, pues también reconoce que ese daño debe ser restituido, debe ser reparado. Entonces, eso es lo que pretende la justicia restaurativa, es decir, restaurar el derecho afectado. ¿Y qué formas, digamos, de qué manera o forma se puede reparar los daños causados por el delito? Se habla de la restitución. Y la restitución debemos entenderla como aquel acto de devolver una cosa o bien a quien antes la tenía, en virtud del derecho de reivindicación del derecho de propiedad. En esta primera manera podemos traer a colación como verbigracia el robo de un vehículo. Que una persona le roban su vehículo y que afortunadamente con el transcurso del tiempo aparece, quizá desmantelado, alterado, incompleto, etcétera, y aparece abandonado en determinado lugar o determinado sector. Y entonces ahí pues él puede recuperar su vehículo siempre y cuando acredite que es el poseedor y propietario del mismo. Entonces ahí prácticamente hay una restitución porque se le está devolviendo el vehículo que le fue hurtado o fue robado, ¿ya? Y como dice, en virtud del derecho de reivindicación, el derecho de propiedad. O sea, él está reivindicando su derecho de propiedad que tenía, digamos, o que tiene sobre el vehículo que le fue hurtado o que le fue robado. Por eso dice acto de devolver una cosa, o bien pensemos en otros objetos, que una persona es víctima de robo, de hurto, de objetos como un, digamos, teléfono móvil, un reloj, y que, digamos, al momento de ser aprehendida la persona, pues se le encontraron los objetos, por lo mismo son una evidencia y que obviamente pueden ser después recuperados por la persona propietaria del teléfono y del reloj, siempre y cuando, pues, por supuesto, tiene que acreditar el derecho de propiedad sobre esos objetos. Entonces, la restitución es prácticamente eso. Y también se habla de la reivindicación o reivindicar. ¿Y qué es esto? Pues sencillamente reclamar o pedir con vehemencia y firmeza una cosa o bien al que tiene derecho por haber sido desposeído ilícitamente del mismo. Aquí vamos a corregir. Bien, entonces la reivindicación, digamos, si volvemos al ejemplo del vehículo, del teléfono móvil, del reloj,
pues reivindicar al momento de que la persona se entere, por ejemplo, el vehículo, el propietario que fue víctima del robo del vehículo, se entera en la noticia o el Ministerio Público le informa o la policía que su vehículo apareció, pues entonces él lo reclama, él solicita la devolución de ese vehículo y pues acredita con factura o con el testimonio de la escritura de compraventa o con un acta de declaración notarial de declaración jurada o cualquier otro documento que él es el propietario del vehículo, reclama que se lo devuelvan. Entonces la reivindicación es eso, el derecho que tiene la víctima de reclamar, de solicitar, digamos, un bien o objeto al cual tiene derecho por haber sido desposeído ilícitamente del mismo. La restauración o reparación significa volver las cosas al estado o estimación que tenía antes de la comisión del delito. Ya, imaginémonos que siempre para no perdernos, pensemos en el vehículo. Que el vehículo, imaginémonos que apareció, pero apareció sin llantas, sin radio, sin la herramienta, etcétera. Entonces, la víctima pues tiene derecho a que se restaure o se repare ese vehículo, ¿ya? Que pues en cuanto a llantas, pues que se le pongan las llantas o las compren, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una forma de reparar también el daño causado y los perjuicios. En cuanto a la indemnización básicamente es el resarcimiento mediante la entrega de una cantidad de dinero o la donación en pago de un bien o una cosa. Imaginemos siempre en el caso del vehículo. Puede ser que, digamos, el sindicado imputado, el vehículo apareció, como les decía, totalmente desmantelado, pues entonces la indemnización podría ser pagarle en una cantidad a la víctima por el vehículo. Imaginémonos que el vehículo está valorado en 50,000 quetzales, entonces esa indemnización, pues prácticamente se le da esa cantidad a la víctima y es una forma de indemnizarlo de ese daño y perjuicio causado. Por eso dice, es el resarcimiento mediante la entrega de una cantidad de dinero o la donación en pago de un bien o cosa. O pudiera ser que en lugar de darle una cantidad económica, pues se le dé un vehículo de las mismas características o similares características para que él lo admita, lo acepte y se dé por satisfecho de esa forma de indemnizarlo. Y luego el resarcimiento. O sea, ¿qué es resarcir? Pues significa indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio causado. Por eso se habla de resarcimiento, porque implica todos los elementos o conceptos que aquí hice referencia, que implica la indemnización, la reparación, la compensación de ese daño, perjuicio o agravio causado por el delito. ¿Dudas? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una duda, licenciado. Por ejemplo, en un caso de un choque, los dos carros... ¿Un caso de qué? De un choque. Ajá. Y los dos carros, los dos vehículos, por ejemplo, se van al predio y todo, pero hay daño sobre el carro. Pero aparte de eso, digamos, si yo soy el afectado, soy la víctima, hay, por ejemplo, digamos, en mi caso, también tengo que pagar el parqueo de los días que estuvo en el predio. Aparte también si posiblemente hubo desmantelaje dentro del predio, la grúa que la policía utilizó para el traslado de mi vehículo al predio. ¿Yo puedo solicitar todos esos gastos o solo me tengo que concentrar a los daños de mi carro? No, pues usted puede, digamos, al momento de reparar, de ejercer la reparación digna, puede, digamos, contemplar todos los gastos en los que usted incurrió.
Por ejemplo, el gasto de grúa, de parqueo, etcétera, puede reclamarlos, pero tiene que probarlos. Ya, gracias, Lick. Sí, digamos, el caso de la grúa, pues le dan una factura de traslado, pues esa factura de la que debe presentar, que usted tuvo que pagar una grúa para trasladar su vehículo. El desmantelamiento del carro, pues puede ser con un álbum fotográfico que usted tome fotografías del vehículo, el estado en que encontró el vehículo, o también puede ser a través de un expertaje, que lo hacen peritos del Ministerio Público, en donde al hacer el expertaje, pues van a establecer si no tenía llantas, no tenía retrovisor, etcétera. Mary me habla aquí de costas procesales. Ya las costas procesales son otro tema. Digamos, sí, la ley contempla que en el proceso penal la parte, en este caso el imputado, puede ser condenado al pago de costas procesales. Pero eso ya es, costas procesales ya básicamente se refieren a los gastos en que incurrió por pago de abogado, honorarios de abogado, etcétera, etcétera. Que sí se pueden reclamar las costas procesales. El proceso penal, el Código Procesal Penal lo establece. En el artículo 507 del Código Procesal Penal se habla de las costas procesales, pero les decía, ese ya es otro tema. Gerardo, diga. Sí, licenciado, por ejemplo, en los delitos que tienen multas, Ajá. y esa multa es pagada, eso ya no le da derecho a repetición a la parte afectada. No, mire, primero la multa es una sanción, ¿ya? Si el delito imputado contempla pena de prisión y multa, y el juez al momento de condenar al acusado no solo lo condena, le impone una pena, sino también una multa, pues esa multa prácticamente es directamente impuesta al sindicado o acusado. Ya, entonces eso es parte de la sanción o que contempla el delito imputado. No sé si queda claro. Por ejemplo, en el delito de no pasar alimentos, ¿verdad? Ajá. Cuando la persona no paga alimentos, es condenado a cárcel conmutable. Ajá. Pero él puede pagar la multa conmutable de la prisión. Ajá. Y por ejemplo, la víctima, que en este caso es la mamá y el hijo, ya no tienen derecho a repetición. Derecho a repetición. Sí, o sea, que se le pague por ejemplo, No, digamos, el pago de la multa es porque él, digamos, imaginémonos que él le impusieron una multa por el hecho, por negación, por el delito de negación de asistencia económica. Y él paga la multa. Eso no lo exonera de pagar las pensiones alimenticias que debe. Él debe cumplir con el pago, porque ese es otro tema. Digamos, el pago él fue, digamos, procesado por el delito de negación de asistencia económica porque no pagó las pensiones alimenticias que debía. Y imaginémonos que lo condenan y le imponen una multa y él paga la multa. Él paga la multa que le fue impuesta como pena, pero eso no lo libera ni lo exonera del pago de las pensiones alimenticias que está reclamando la madre para ella y para sus hijos. No sé si quedó claro. Sí, licenciado, gracias. Bien, ahora en cuanto a la extinción de la responsabilidad civil. Pero antes de esto, digamos, veamos rápidamente lo que dice el artículo 112 del Código Penal. Y aquí le vamos a dar respuesta a la pregunta que hizo Fernanda. Creo que Fernanda fue la que hizo la pregunta de si la reparación digna se podía promover contra los herederos.
Artículo Por 112. favor. Personas responsables. Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Ajá. Solo eso dice. En cuanto a a lo que preguntaba, no sé si Fernanda fue la que preguntó si se podía promover contra la familia. Miremos el artículo 115 del Código Penal. Transmisión. La responsabilidad civil derivada de delito o falta se transmite a los herederos del responsable. Igualmente se transmite a los herederos del perjudicado la acción para hacerla efectiva. Sí, esa fue la pregunta que yo le hice, Lick. Gracias, gracias. Pues bien, digamos, la reparación digna se puede, digamos, promover contra la familia del acusado. Y también lo puede promover la familia de la víctima, de acuerdo al artículo 115. Y también, bueno, a partir del artículo 112 en adelante se explica otros aspectos importantes. Gisela dice, ¿qué pasa si el sindicato no tiene los recursos económicos? Bueno, ahí si digamos no, el acusado no tiene cuentas, no tiene bienes, podrá ejercerse la reparación digna, pero obviamente si no tiene nada, por decirlo así, el acusado, pues obviamente él no va a poder indemnizar en nada, pues la reparación digna puede ser declarada con lugar por el juez, pero si no hay, el acusado no tiene o el condenado no tiene bienes para pagar o para, digamos, resarcir el daño causado, pues prácticamente no podría ejecutarse o hacerse efectiva la reparación digna. Prácticamente ahí no se podría, porque ¿de dónde? Al menos que la familia, como dice el artículo 115, puede hacer que la familia tenga bienes, cuentas, ellos tendrán que responder en un momento dado, de acuerdo al artículo 115. ¿Ya? Si en caso él llegara a fallecer. Ahora, si no, pues no fallece y no tiene cómo garantizar el pago o la indemnización, pues prácticamente ahí quedaría la reparación digna. No tendría efectividad. Bien, entonces también es importante que, digamos, en cuanto a el artículo 119 del Código Penal, también habla de qué es lo que, hasta dónde se extiende la reparación digna. Entonces, por favor, lectura del artículo 112 al 122 del Código Penal, que todo lo que se refiere a las responsabilidades civiles. Ahora bien, la ley establece un plazo para poder promover la reparación digna. El artículo, si alguien tiene a la mano su Código Civil, en el artículo 1513 y 1673, se habla de dos supuestos por las cuales prescribe la reparación digna o la responsabilidad civil. Por prescripción, dice, el derecho para promover la reparación digna de acción civil es de 1 año. Luego habla de por el desistimiento o abandono, artículo 139 del Código Procesal Penal y 19 de la Ley del Orden Judicial. Entonces, se extingue la responsabilidad civil por estos dos supuestos.
Alguien, por favor, lee lectura 1513 y 1673 del Código Civil. 1503 prescribe en un año la responsabilidad civil proveniente del delito o falta y la que nace de los daños o perjuicios causados en las personas. La persecución corre desde el día en que recaiga sentencia firme condenatoria o desde aquel en que se causó el daño. El 1673, ¿verdad? Sí, por favor. Ninette. Sí. Ahorita voy. Prescripción. La acción para pedir la reparación de los daños o perjuicios a que se refiere este título prescribe en un año, contado desde el día en que el daño se causó o en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de quien lo produjo. Muchas gracias, Ninette. Pues bien, como ustedes pueden evidenciar, en esas dos normas se establece el plazo o el tiempo que tiene la víctima para promover la reparación digna. Un año. Pasado el plazo, ya no podría promover la víctima o sus parientes o familiares. Pero también se extingue la responsabilidad civil por desistimiento o abandono. Es decir, que la víctima desista, o puede ser que haya promovido la reparación digna, pero en el desarrollo del proceso decide ya no continuarla, por X o Y motivo. Entonces desiste de continuar con la reparación digna o sencillamente por alguna situación abandona su ejercicio y prácticamente ahí se extingue la responsabilidad civil. Veamos el 139 del Código Procesal Penal y posteriormente el 19 de la Ley del Organismo Judicial. Artículo 139 del Código Procesal Penal. Exclusión. La exclusión, el desistimiento o el abandono del actor civil hará cesar la intervención del tercero civilmente demandado. Artículo 19 de la LOG. Renuncia de derechos. Se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley siempre que tal renuncia no sea contraria al interés social, al orden público o perjudicial a tercero, ni esté prohibido por otras leyes. Muchas gracias. Entonces también la extinción de la responsabilidad civil, como dice el artículo 139 y el 19, por desistimiento o abandono. Es decir, el desistimiento es una facultad que tiene la víctima de no continuar con la reparación digna. Como les decía, por muchos factores, sencillamente por tiempo, por recursos y una serie de situaciones, pues decide ya no continuarla y prácticamente ya no tendría ninguna trascendencia en el ámbito jurídico ya la reparación digna porque la víctima ha desistido o abandonado del ejercicio de esa acción. Bien, también la ley habla del tercero civilmente demandado en el artículo 135 al 140 del Código Procesal Penal. El tercero civilmente demandado, tal y como lo exponemos en la presentación, y vamos a ilustrarlo con ejemplos para comprender de mejor manera qué es o quién es el tercero civilmente demandado y por qué interviene o participa en el proceso penal y cuál es la función que tiene. Dice que el tercero civilmente demandado es la persona jurídica individual o colectiva que por previsión directa de la ley es demandada dentro del proceso penal por quien ejerce la reparación digna, a efecto de que responda por los daños y perjuicios causados por el imputado, como consecuencia de la comisión del delito o falta. Su intervención es únicamente respecto de la responsabilidad civil, no así de la responsabilidad penal. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el tercero civilmente, por eso se llama tercero civilmente demandado, porque él solo va a responder de responsabilidades civiles, no de la responsabilidad penal, porque recordemos que la responsabilidad penal, como ya
mencioné en una oportunidad, es personalísima. No puede delegarse o transmitirse esa responsabilidad penal a otra persona que no haya intervenido o participado en la comisión del delito o de la falta. ¿Ya? Y decía que, digamos, como ejemplo, podemos traer a colación, digamos, un caso en el cual, digamos, pensemos en el delito de un homicidio culposo y lesiones culposas. Imaginémonos que el conductor de un autobús de transporte colectivo tuvo un accidente y como consecuencia de ese accidente fallecieron algunas personas y resultaron lesionadas otras. Entonces, las víctimas promueven la reparación digna, pero el conductor del transporte colectivo no tiene la capacidad económica para poder responder al pago de daños y perjuicios o a la indemnización por los daños y perjuicios causados por el delito. Pero el propietario del autobús o la empresa propietaria del autobús sí tiene la capacidad económica de indemnizar a las víctimas. Entonces, lo que hace la víctima es demandar a la empresa o demandar al propietario o propietarios de ese transporte colectivo, a efecto de que la empresa o el propietario respondan por los daños y perjuicios. ¿Por qué? Primero porque el piloto es trabajador de esa empresa. Por otro lado, también no tiene la capacidad o los recursos para poder responder a esa responsabilidad civil, pero la empresa sí la tiene. Pensemos que sí la tiene. Entonces, ahí hay una intervención de la empresa o del propietario como un tercero dentro del proceso penal, pero solo para efectos de responder a pago de daños y perjuicios o responsabilidad civil, no penal. Por eso es que la ley establece y le da la denominación de tercero civilmente demandado, porque solo es demandado dentro del proceso penal, pero para responder de daños y perjuicios o responsabilidad civil, no responsabilidad penal. Sonia, dígame. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. ¿Un tercer demandado podría ser un fiador, por ejemplo, de una persona que no pagó? ¿Él sería un tercero demandado o no, licenciado? No, no puede ser, digamos, en este caso el fiador no puede. Recuérdese que la Constitución señala que por deuda no hay prisión. Entonces no podemos, si es una deuda, no podemos iniciar proceso penal porque no es delito, no es falta. Sino que si bien es cierto, hay incumplimiento de una obligación, eso es materia civil. No sé si... Bien, si alguien más se levantó la mano. Fernanda. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Digamos, si los delitos que No se le escucha. ¿Y ahora? Sí, dice, si el conductor del bus tiene cómo pagar las víctimas, lo puede hacer o tiene que hacer. No, si él tiene la posibilidad, pues no es necesario demandar a la empresa o al propietario del vehículo. Esto solo se da en esos casos en los cuales el sindicado no tiene las posibilidades de cumplir con esa responsabilidad civil. Entonces, por eso se llama a un tercero. Sí, Estuardo. Mire, yo aquí tengo, licenciado, tengo una duda. ¿En qué vía se ejecuta la sentencia de la reparación digna? Por eso les decía que si puede hacerse dentro del proceso penal o puede hacerse en la vía civil, cualquiera de las dos. El artículo 124 le da esa posibilidad a la víctima de que lo pueda hacer por esas dos modalidades. Preguntan aquí si
alguien me escribió ahí, pero ya no me dio tiempo de leer la pregunta, que si el conductor fallece, algo así, pero por estar, digamos, estaba contestándole la pregunta a Estuardo, entonces ya no la leí completa. No sé si la pudiera escribir nuevamente o plantearla verbalmente. Sí, buenas noches, licenciado. Decía de que si hay muertes, ahí sí es responsable el conductor de pagar Sí, penalmente por las muertes, ¿verdad, licenciado? por supuesto, de las Ah, muertes y de ya. las lesiones. El conductor va a responder penalmente y civilmente. Ahora el tercero de civilmente demandado solo va a responder civilmente, no penalmente. Ok, Estuardo Alejandro, gracias. Entonces, digamos, si es por la vía civil, ¿perdón? entonces si es por la vía civil sería ordinaria, ejecutiva, oral, Sí, no un sé. juicio puede ser un daño, un juicio ordinario por daños y perjuicios en la vía civil. Entonces, en el 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, está Que en el habla del numeral, juicio ordinario. no, pero sea la ejecución en vía de apremio. No, ese es otro tema. La ejecución en la vía de apremio, más que todo, es cuando existe un título ejecutivo y Sí, pero la se... primera dice que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Ajá. Sí, digamos, ese puede ser el título, digamos, como título podría ser, pero ese es un juicio en caso de incumplimiento de pago. Pero en este caso usted tendrá que hacer, digamos, un juicio ordinario de daños y perjuicios, ¿ya? Y si en ese proceso civil hay una sentencia que declara con lugar el juicio ordinario de daños y perjuicios y el ejecutado, no el ejecutado, sino el acusado, no paga, entonces esta sentencia sí puede ser utilizada como juicio, como un título ejecutivo en la vía de apremio, para requerir el pago y él cumpla con el pago de los daños y perjuicios. Ok, gracias, licenciado. Y Gerardo, diga, y Lorena. Sí, licenciado. En cuanto usted dice, por ejemplo, en el accidente del conductor, ¿verdad? Ajá. También depende del caso concreto, porque en nuestro artículo 38 del Código Penal también dice la Pago responsabilidad de de personas responsabilidad jurídicas, de personas jurídicas. las que hubiesen intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado el hecho. Ajá. O sea que tampoco es como que estén eximidas, pero creo que depende del caso concreto, ¿verdad? En cuanto al artículo 38 del Código Penal, dice que las personas jurídicas, por ejemplo, gerentes, directores, representantes, etcétera, pueden ser procesados siempre y cuando, y como usted decía, ellos hayan intervenido en la comisión del delito. No puede procesárseles por el simple hecho de ser gerentes o de ser administradores o de ser directores digamos, de la empresa o de una sociedad o de una fundación, sino que el artículo 38 es claro en exigir como requisito esencial que hayan intervenido o participado en la comisión del delito. Por ejemplo, el artículo 38 dice, en lo relativo a personas jurídicas, en tiendas de sociedades, fundaciones, asociaciones, cooperativas, etcétera, se tendrá como responsable de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas que hubieren intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este, y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. ¿Ya? Entonces, siempre y cuando un gerente, un representante legal, un director haya intervenido, participado en el delito o haya facilitado medios para cometer el mismo, sí son procesados penalmente. Pero si no tuvieron ninguna intervención en el delito, no pueden ser procesados por el simple hecho de ser representantes, gerentes o directores de la empresa. ¿Estamos?
Sí, Lic. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? No, Lic. No, Lic. Bueno, entonces, por favor, los artículos que señalamos, en este caso, el tercero civilmente demandado, 135 al 140, por favor, dale la lectura respectiva. Igual a los artículos del Código Civil, el Código Penal, que se relacionan con el tema. Es decir, es importante que se lea para correlacionar o que haya congruencia entre lo que establece el Código Procesal Penal, lo que establece la Ley del Orden Judicial, lo que establece el Código Civil, el Código y también el Código Procesal Penal, que tienen una íntima vinculación con la responsabilidad civil. Digamos, Claudia pregunta cuándo vamos a compartir las diapositivas. Digamos, es mañana, mañana o el jueves estaremos compartiendo esta, que sí logramos agotar el tema, y la anterior que habla sobre la jurisdicción y competencia en materia penal. Y la próxima semana, el martes, estaremos, mañana también les mandamos el segundo laboratorio. Les decía al inicio de clases que mañana vamos a mandarles el laboratorio para que lo analicen y lo discutamos. Si nos da tiempo el jueves, si no, lo hacemos el martes de la próxima semana. Y también la próxima semana abordaremos lo relativo al primer examen parcial. Bien, compañeros, si no hay más preguntas, pues damos por concluida la sesión de esta noche y no me resta más que desearles un reparador descanso y pues si Dios quiere nos vemos el próximo jueves. Buenas noches, Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado.